Buenos días, gracias por estar con nosotros. Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, Rafa. Muy buenos días. Javier. Sí, yo escuchar a Rajoy hablar de 155 y hablar de la mayoría silenciosa, solo me cabe aplicarle el diccionario de la Real Academia de la Lengua y que nadie entienda que es un insulto. Yo lo califico de un presidente hipócrita. Y dice este diccionario, como todo el mundo sabe, que hipócrita es un adjetivo al que se le da a quien actúa con hipocresía, porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. Y es así, porque escuchar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablar del 155, cuando lleva 2 años negándose siquiera a utilizar ese término, como si no fuera de la Constitución, tachando de absurdos, de golpistas, de fuera de sentido. Y además lo ha dicho por escrito. Yo siempre repito esto porque nosotros instamos desde Vox por escrito y tenemos la respuesta por escrito de la presidencia del gobierno y del Senado, del Grupo Parlamentario Popular del Senado. Y hablar de mayoría silenciosa es otra hipocresía, porque lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular es provocar la mayoría silenciada, porque a quienes se le ha dado voz permanentemente, y ahí lo tenemos con una aplicación del 155 absolutamente débil, a quien se le ha dado voz, a quien se le ha permitido no hablar, sino insultar, gritar y amenazar, es a los secesionistas. Por eso no han querido intervenir sus medios de comunicación en el artículo 155. Y ha sido una mayoría silenciada porque nunca ha querido escuchar la voz, por ejemplo, de los padres que vivían en Cataluña clamando por poder educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. No, pero es normal porque para el señor Méndez de Vigo no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y entiendo, cuando Claro, no ha sido cesado, que el presidente comparte esa visión. No ha querido escuchar a esa mayoría de comerciantes y de empresarios que se sienten completamente amenazados y coaccionados por los tentáculos del secesionismo. No ha querido escuchar las sentencias de los tribunales. No ha querido escuchar cuando se le estaba diciendo que había adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Entonces no hay una mayoría silenciosa. Ha habido una mayoría silenciada desde el gobierno de España, y a quien se le ha dado voz permanentemente ha sido a todos los que han venido a insultar, a atacar, a disgregar, a enfrentarnos a los españoles. A esos siempre se les ha dado voz, incluyendo, para que nos entendamos, no solo desde los medios secesionistas, que ya está mal porque son medios financiados con dinero público. No, también desde Televisión Española en Cataluña, que ha hecho seguidismo hasta en el lenguaje, en la forma de dirigirse, evitando cualquier referencia a España, a cualquier concepto que nos una, haciendo seguidismo de la política secesionista. Así que, Mariano Rajoy, eres un hipócrita y no mereces estar en la presidencia del gobierno. Y ojalá los españoles pronto podamos sacarte a ti y a tu partido, porque no habéis sido dignos del mandato que se os entregó, que era defender a España en Cataluña. Así que menos palabrería, menos oportunismo ahora que vienen las elecciones, porque os delatan los hechos de los últimos años en que habéis tenido mayoría absoluta, y cuando no lo habéis tenido tampoco habéis querido ejercer de gobierno de España. Estas elecciones a quien interesan realmente es a los golpistas. Y alguno me dirá, hombre, no, las ha convocado el presidente del gobierno para buscar la normalidad en Cataluña. Primero habría que preguntarse qué normalidad había en Cataluña antes de las elecciones. Es decir, cuando hay un golpe de Estado, lo normal sería que los golpistas estuvieran en prisión, que sus partidos estuvieran ilegalizados y que no pudieran presentarse. Digo yo, eso sería lo normal. Y una vez que has tomado el control realmente de la situación, es decir, has tomado el control de las cuentas, has tomado el control de los Mossos, realmente, ya vimos el otro día en la huelga política cómo tomaban el control de los Mossos, el Ministerio del Interior, tomas el control de los medios de comunicación, de propaganda. Es decir, una vez que tienes realmente controlada la situación, es cuando puedes decir, hombre, ahora necesito convocar unas elecciones para que los catalanes puedan elegir. Ese era el plan. El plan inicial era ese, que las elecciones se celebraran con la normalidad. Claro. Eso ahí es donde, claro, ahí es donde deberíamos llegar. Ahí es donde voy. Que precisamente estas elecciones no se hacen para beneficio de lo que en apariencia debería ser. Es decir, para defender la unidad de España, para restablecer el Estado de Derecho donde no lo había. No nos confundamos. Estas elecciones se hacen como parte de un pacto que existe entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para proceder después a una modificación de las elecciones encubierta. Y si alguien tiene alguna duda, yo le recuerdo... ¿Una modificación de las elecciones? No, de la Constitución, perdón, de la Constitución.
Pero si alguien tiene alguna duda, pues yo le recuerdo que dentro de la investigación que llevamos desde hace 8 meses en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, en uno de los informes de la Guardia Civil, se ha puesto encima de la mesa del juez y de las partes allí personadas uno de los informes en los cuales una de las asambleas, informes internos, documentos internos de la asamblea de la ANC, Asamblea Nacional Catalana, decía bien claro que en su hoja de ruta estaba, llegado el punto en el que actuase la justicia, porque, hombre, son malos, pero no son tan tontos, pensaban que en algún momento a la justicia le tocaría decir algo, que en ese momento el siguiente paso serían unas elecciones autonómicas plebiscitarias. Y esto que estoy hablando es de diciembre del 2015. Estamos en el 2017. Ellos tenían muy clara la hoja de ruta. Incluso el párrafo es interesante, no me lo sé de memoria, pero decía cuando se produzcan las detenciones o incluso ilegalización de algunos partidos. O sea, ellos ya ven como posible lo que no ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido. O sea, todavía tienen mejor concepto o son algo menos ingenuos que nosotros con respecto al Estado. Bueno, pues habría las dos posibilidades. Detenciones, actuación de la justicia o incluso, decían, ilegalización de alguno de los partidos. El siguiente paso para ellos, en la hoja de ruta, era esas elecciones plebiscitarias. Y mira por dónde va el gobierno y les regala ese paso. El resultado, sea el que sea, va a ser malo, porque aunque hubiera un voto más, por decirlo de alguna manera, a favor del bloque constitucionalista, esto no significa ni muchísimo menos que se haya tomado el control. En Cataluña la diferencia del Parlamento no ha estado, o de las políticas secesionistas, no ha estado solamente en que tengan más votos, sino en todo el entramado y todo el poder que tienen. Y en cualquier caso, es jugarse esto a una moneda, porque puede salirte el tiro por la culata y que precisamente ganen los secesionistas. Y en cualquier caso, perdón, lo que quería decir es que sea como sea, estás dándoles la opción de blanquear un golpe de Estado, presentándose a las elecciones como si no hubiera pasado nada, borrón y cuenta nueva. Esto no es posible. Ya digo, incluso aunque sacaran menos votos que los grupos constitucionalistas, les habrías blanqueado. Bueno, ya somos todos buenos, ustedes ya se han presentado y borrón y cuenta nueva. No, hombre, no. Usted ha costado un daño tremendo a la unidad de España, ha costado un daño tremendo a la economía, a la imagen. Esto no puede terminar así, con unas elecciones de blanqueamiento, que es lo que ha querido el gobierno. Claro, cuando hemos recordado en esta misma tertulia que constituciones como la alemana, que no creo que sean sospechosas de ser antidemocráticas, fascistas, totalitarias y todos los epítetos que nos suelen poner a los que decimos estas cosas, resulta que el artículo 21 de la Ley Fundamental de Bonn lo deja muy claro. Aquí lo hemos contado varias veces. Todos aquellos partidos que en sus fines, porque hayan tenido el descaro de ponerlo en los estatutos, ¿no?, o en su actuación llevasen consigo un peligro, un ataque a la unidad federal alemana, serán ilegales, serán inconstitucionales. Bueno, pero es que lo dice la Constitución también portuguesa, lo dice la francesa. Hay muchas constituciones en el mundo que tienen establecido, ya no digo ley de partidos políticos, que es lo más que podríamos aspirar aquí, si no queremos ir a una reforma de la Constitución, que yo lo pondría en la Constitución, pero en fin, lo haría. Que, por cierto, lo analizamos aquí también, es curioso porque el artículo 6 de nuestra Constitución es una gran copia, como todos sabéis, una gran copia de la Ley Fundamental de Bonn. Bueno, pues el artículo 6 copió literalmente el punto primero del artículo 21 de la Ley Fundamental de Bonn, pero es que mira por dónde se olvidó del segundo, que era este de la ilegalización. Un lamentable olvido. Un lamentable olvido que sin lugar a dudas es una errata que se podría solucionar. Pero en cualquier caso, se podría solucionar por la ley de partidos políticos, pero no quisieron, porque ya añadieron quiénes estaban legitimados para instar la ilegalización. Y dijeron, solo el gobierno y la fiscalía. Tú puedes instarles a ellos, que es lo que hemos hecho desde Vox, pero no puedes ejercer tú la acción directamente. Es decir, se cuidaron muy bien los partidos políticos de no dejar ninguna puerta abierta por la que pudiera entrar alguien a ilegalizar a los partidos secesionistas que están en el consenso desde que se aprobó la Constitución. Es decir, que están mano a mano con el PP y con el PSOE, y así lo han hecho durante 30 años, dando y quitando gobiernos y controlando, con ese 8% que tienen nacional, controlando toda la política nacional. No se ha querido ponerle freno a los partidos que atentan diariamente, además que no lo disimulan, lo dicen claramente. Nuestro objetivo es cargarnos la Constitución, romper España, enfrentar a los españoles. Bueno, pues nuestro objetivo como Estado democrático es que usted no pueda hacerlo. Y por tanto, primero le ilegalizamos y segundo, si lleva acciones de hecho, procedemos a ponerlo a disposición judicial.
y que pase usted los próximos años por sedición o por rebelión los 20, 30 años que le correspondan. Pero y yo se insisto, acabó el problema. Javier. Yo creo, Rafa, y con esto termino para no alargarme, creo, Rafa, que falta un poquito de pedagogía por parte del gobierno. Es decir, nos dicen, la opinión pública no entendería la ilegalización de un partido. Bueno, no lo entendería si el único discurso que recibe es el de ilegalizar un partido es antidemocrático. Es el fascismo, ¿no? Claro, pero si tú les estás explicando... Pues es que hay unos argumentos, Claro, y si hay, tú y hay le unos pones hechos, sobre todo. Y le pones ejemplos. Este ejemplo que yo he puesto, oiga, señores, mire, es que Alemania lo tiene en su constitución, y entonces publicas el artículo y lo explicas, y por eso vamos a modificar la ley de partidos para ser igual que Alemania. Ya la gente empieza a entender, porque parece que tenemos un poco el complejo, ¿no?, de que si no se hace fuera, pues aquí no podemos hacerlo. Bueno, pues mire, hay constituciones en todo el mundo y legislación que no permiten igual que no se permite un partido neonazi, igual que no se permite un partido xenófobo, un partido racista o un partido, hasta hace poco sí, o todavía sí, aunque digan que no, proetarra, ¿no?, o pro-terrorista. Bueno, pues por esas mismas razones, partidos que atentan directamente contra el ordenamiento constitucional, contra la unidad de España y contra la convivencia de los españoles, pues son ilegales, no se pueden, pues ya está, pues por lo mismo que no puede haber un partido antisemita o un partido racista. ¿Pero realmente ha habido un cambio en Ada Colau, tú crees, Javier? No, yo creo que estos son siempre lo mismo. Es decir, estos tienen como primer principio en su cabeza, digo estos, me refiero a los podemitas en general, llámense como se llamen, mareas, hadas, colaus o lo que sea. Al final lo que tienen es, en primer lugar, la ambición por el poder. Entonces, gente que en su vida ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, ocupar inmuebles propiedades ajenas, asaltar conferencias en la universidad para que no hablen otros, etcétera, etcétera. Ocupar calles como perroflautas, pero... gente que no tiene nada, pues su primera ambición es tener un puesto con un buen sueldo y un coche oficial. La segunda es aplicar la ideología totalitaria que llevan en su ADN, que no es otra que el marxismo, porque no pensemos que todos estos les une algo pues no sé, de amor al prójimo ni de convicciones sociales. Lo único que les mueve es una idea totalitaria. Y la unidad de España les importa un rábano. Nunca les ha importado ni entienden lo que es España. Ahora empiezan a utilizar la palabra España, Pablo Iglesias y compañía, cuando ven que a lo mejor sus concentraciones con camisa blanca se quedan minoritarias comparadas con otras que estaban 4 plazas más arriba con miles y miles de banderas de España. Es todavía más grave, Javier. Sí. ¿Tú sabes quién es el único diputado del Congreso de los 350, el único que utiliza dentro del hemiciclo la palabra patria refiriéndose a España? ¿Sabes quién es? No, Pablo Iglesias. fíjate. El único diputado que pronuncia la palabra patria refiriéndose a España. Y lo dice él, que ha permitido el golpe de Estado contra España. Imagínate Claro. lo torticero que es el discurso de este político. Claro, pero por eso digo que no me sorprende nada, no es ningún cambio. Ada Colau y compañía están a lo que les lleve al poder, y si para eso tienen que vender España y trocearla en pedazos, lo harán. Hablaba hace un momento el doctor Poveda y nos recordaba con mucho acierto el papel importante que tienen en las democracias los medios de comunicación a la hora de transmitir la veracidad, en primer lugar, la información veraz, pero también a contrarrestar la propaganda, lo que no es información. Y claro, habíamos empezado el programa hablando de la mayoría silenciosa que dice Rajoy, pero yo diría silenciada, intencionalmente silenciada. Pues es importante recordar, hoy precisamente lunes, que este sábado en Valencia ha habido una manifestación donde más de 50.000 valencianos, que es muchos valencianos en la calle. Yo lo encontré en un breve de un periódico poniendo una lupa de aumento. Una lupa de aumento, ¿verdad? O un microscopio. ¿Cuántos medios de comunicación se han hecho eco de esa manifestación de más de 50.000 valencianos bajo el lema "Somos valencianos, somos españoles"? Aquella manifestación en la que ha estado nuestro presidente Santiago Abascal, invitado como uno de los que ha participado en ella, con miles de banderas de España y miles de reales señeras, donde se ha gritado "Viva España", donde ha sonado el himno nacional y donde se ha dicho claramente no al pancatalanismo, no a la imposición del secesionismo de los llamados países catalán, igual que está ocurriendo en Baleares. Bueno, ¿cuántos medios de comunicación se han hecho eco de esto? Ninguno, o muy pocos, o referencias muy pequeñas. ¿Qué hubiera pasado si esa manifestación, con el mismo número, ni uno más, con el mismo número, se hubiera producido en Barcelona o en Gerona o en Lérida, de separatistas gritando contra España, odiando a España y con el trapo ese estrellado que es el que utilizan por bandera? Pues que habría salido en todos los medios, habría salido en el telediario de la 1. Portada. Es decir, Portadas. claro, es decir, se silencia
intencionadamente a quienes defendemos España y se le da voz a quienes odian a España, a quienes están permanentemente provocando y promoviendo el odio. Claro, luego nos puede extrañar que haya muchos españoles, especialmente generaciones de españoles jóvenes, que no entiendan lo que significa España, lo que significa el concepto de patria, o que cuando le hables de legalizar un partido secesionista, pues entiendan que eso no debe ser muy democrático. Porque ¿quién está haciendo pedagogía en afirmación patriótica? ¿Quién está haciendo pedagogía del Estado de Derecho, de la unidad y de la defensa de la legalidad? Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los que tienen que hacerlo. Lo que se ha dicho tantas veces... Bueno, perdona, se está haciendo pedagogía de España en este grupo de comunicación, por supuesto, y por eso sí. a este grupo de comunicación se le trata como se le trata trata por parte como se le trata. de los distintos gobiernos y partidos. Claro. Por cierto. Recordamos aquella frase, ¿no? Viene al pelo, ¿no? Aquello de que para que triunfe el mal solo basta con que los buenos no hagan lo que tienen que hacer y su trabajo. Y es aquí lo que está pasando. Chesterton. Claro, realmente los malos hacen muy bien su trabajo. Los malos convocan manifestaciones y se les da toda la publicidad del mundo. La inmensa mayoría, silenciada, que no silenciosa, pues a esa se nos intenta, como este medio de comunicación, que no se nos oiga. Ciudadanos ha vuelto a hacer lo que ha hecho desde que saltó abandonó su ámbito catalán y saltó al ámbito nacional, es vender humo. ¿A qué me refiero? Que Ciudadanos ha sido el que ha impulsado el artículo 155, pero dirigido exclusivamente a un fin. A él no le interesaba que se controlara los mozos, que se controlara la educación, que se controlara las finanzas, que se controlara los medios de comunicación. Lo único que quería es que se convocaran elecciones. ¿Por qué? Porque egoístamente veía su oportunidad electoral. Habrá algún oyente que piense, hombre, eso es muy legítimo, para eso es un partido, quiere tener fuerza en Cataluña para cambiar las cosas. No, es que el problema es que ya tiene pactado, y si no al tiempo, yo lamentablemente vaticino a muchos catalanes, muchos españoles residentes en Cataluña que van a votar con fe y van a votar en conciencia y que además van a votar convencidos de que están haciendo lo mejor a Ciudadanos, pues lamentablemente les vaticino una profunda decepción, como lo tuvieron muchos y muchos que votaron a Ciudadanos en Andalucía y vieron cómo se echaba en brazos del Partido Socialista, que es la PSOE de la corrupción durante 30 años, o muchos y muchos que votaron en Madrid, por ejemplo, a Ciudadanos, y vieron cómo se echaba en brazos del partido de la Gürtel, el partido de la Púnica, etcétera, etcétera. Es decir, los que venían a limpiar la política se convirtieron en la muleta de quienes llevan convirtiendo la política en un cortijo de corrupción y de mentiras. Pero a lo que voy en Cataluña. En Cataluña, realmente el que suba Ciudadanos, en principio nos tiene que alegrar, porque mejor que suba Ciudadanos, pues no sé, a que suba Iceta, por ejemplo. Es lo menos malo, por ejemplo. Es lo menos malo, evidentemente. Yo además es que respeto a quienes puedan tomar esa opción. Pero lo malo es la trampa que hay detrás de estas elecciones. Es cuando nos vengan a contar que para apaciguar al secesionismo hay que proceder a una reforma profunda, encubierta de la Constitución, pero no en el sentido que algunos abogamos, que es para terminar con todas las fisuras que están permitiendo resquebrajar el Estado de Derecho y la nación española a base de darles cada vez más y más poder y competencias a los secesionistas. No, es justo para lo contrario. Pero para eso no está Ciudadanos. Ciudadanos va a estar para el pacto de hablar de vamos a ver si lo convertimos en un Estado federal y si no al tiempo. Y si no al tiempo. Lamentablemente, los que voten a Ciudadanos tendrán la triste realidad. Lo malo es que siempre lo paga lo mismo, el interés general de España. Verán la triste realidad de lo que es Ciudadanos después de las elecciones. Hemos tenido muchísimas llamadas en las últimas horas de personas indignadas que no entienden cómo es posible que esto haya ocurrido. Es decir, que los españoles, con el dinero de nuestros impuestos, hayamos pagado la fianza, vía Asamblea Nacional Catalana, de esta señora que ha presidido un parlamento golpista. Es decir, esto no tiene ningún sentido y lo que me llama poderosamente la atención es que haya tenido que ser una vez más Vox, ningún otro partido, no solamente no ha iniciado acciones judiciales, es que no se ha pronunciado en este sentido de pedir explicaciones al respecto. Javier, empiezo contigo porque eres lógico. Muy brevemente, hay dos diligencias de investigación que para nosotros son piezas clave. Una vez que estamos analizando toda la información a la que hemos tenido acceso como parte de acusación popular, hemos encontrado que dentro de la organización, y esto no ha dudado ninguno de los informes de Guardia Civil y Policía Nacional, ni los jueces instructores, ni los jueces instructores en sus resoluciones, hay que saber leerlas con detenimiento. Existe una organización que nosotros denominamos organización criminal, organización delictiva, entiéndase, que tiene como finalidad dar un golpe de Estado, es decir, llevar a cabo una rebelión en España
España una secesión. Bueno, hay dos piezas dentro del organigrama establecido por la Guardia Civil y dentro del organigrama delictivo perfectamente delimitado, que se ha ido averiguando a través del control de cuentas corrientes, de la intervención de llamadas telefónicas, de los distintos registros, que nos llevan a dos piezas clave. Una de ellas es la pieza que nos hemos referido antes, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Es una pieza del entramado, por lo cual ya tenemos instadas y estamos pendientes de que la Fiscalía nos las apoye, esperamos que lo apoye, que es la investigación de estos medios de comunicación que han sido pieza clave, que están siendo pieza clave en la promoción de esa rebelión, de ese golpe de Estado. Y por cierto, medios públicos, todos ellos, con 276 millones de euros, por ejemplo, pagados el año pasado, más de 1.900 millones de euros pagados en los 7 años últimos. Y la otra pieza, que es a la que te referías, es la parte referida a las llamadas organizaciones civiles, que son las hordas con las cuales se apoya en este entramado delictivo, pues los escraches, el impedir la actuación de la policía. Nosotros hemos documentado a los jueces todas las actuaciones que han venido dirigidas desde la ANC, y aquí nos encontramos una pieza clave que todos los oyentes la van a entender. Resulta que ANC y Unión Cultural, quien ha sido su presidenta durante los últimos años, quien ha movido todos los hilos de estas organizaciones, subvencionadas también y profundamente subvencionadas, todo ese entramado opaco de dinero que han recibido de la Generalidad, resulta que es la que colocan en el entramado como al frente de la presidencia del Parlamento. Y es la que, una vez encausada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cómo no, su antigua organización le paga la fianza. ¿Qué es lo que hemos solicitado? Pues algo tan sencillo como que se haga el rastreo para ver el origen, posible origen ilícito, posible prevaricación y malversación de caudales públicos a la hora de utilizar dinero que le haya provenido de subvenciones, y lo que es más importante, todas las subvenciones que ellos dicen que han recibido a través de una caja de solidaridad que han pagado, vamos a ver si están perfectamente identificados los donantes o hay que actuar. Y por eso lo hemos dirigido en dos líneas: la acción judicial y también a través del SEBLAC, el Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Confiamos que de esas diligencias podamos averiguar realmente de dónde están sacando el dinero y, por tanto, si esa fianza que han pagado, esas fianzas que han pagado, hay que bloquearlas y exigirle que las pague con su dinero. ¿Por qué? Porque no se puede pagar fianzas con dinero de origen delictivo, ¿no? Sí, fíjate, nosotros a raíz de esto que ha ocurrido, que evidentemente tú has descrito perfectamente los hechos, es decir, se tomaron las autopistas, se tomaron la estación de San, no se tomó el aeropuerto porque estaba vigilado por la Guardia Civil, pero evidentemente hubo una auténtica insurrección en las calles. 4 gatos, porque esto volvemos otra vez a lo mismo, eran 4 paralizando a miles de catalanes que querían llegar a su trabajo con sus familias, etcétera, etcétera. Pero hagámonos la pregunta, los hechos están claros. Ahora, esto es lo que nos trasladaron algunos mozos desde Cataluña. Oiga, nos ponen a nosotros, como pusieron a la Guardia Civil, para ser quienes recibamos las tortas. Es decir, si cualquiera preguntamos en la calle ¿qué ha pasado?, te dicen, es que los mozos no han hecho nada, es que es la policía de los secesionistas que no ha querido ayudarnos. No nos confundamos. Quien dirige los mozos es el Ministerio del Interior desde la aplicación del 155 y el cese de todos los mandos. No ha querido el Ministerio de Interior, les ha dado instrucciones de que no disolvieran, de que no rompieran esos cordones de boicot que se estaban haciendo en las carreteras, en la estación, etcétera, etcétera. Por tanto, los mozos, si hubieran recibido las instrucciones del Ministerio del Interior adecuadas, habrían disuelto y habrían intervenido. No se quiso que intervinieran los mozos, que son quienes tienen la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que se ofenda el secesionismo rampante. Esa ha sido la realidad. Entonces, no le echemos la culpa a los mozos. Siempre lo hemos dicho. En los mozos hay muchísimos policías profesionales, responsables y respetuosos con el ordenamiento constitucional. El problema han sido los mandos políticos. Pero en este caso ha sido no los mandos políticos secesionistas, sino los mandos políticos cobardes del gobierno, que no han dado instrucciones precisas, que frente a lo que no era una huelga, sino lo que era exactamente un boicot, unos tumultos en la calle, no han dado las instrucciones para que se restableciese el orden. Allí es donde hay que apuntar a los responsables, no a los mozos que estaban allí porque nadie les daba instrucciones de que hicieran otra cosa, o mejor dicho, les dieron las instrucciones de no actuar. Eso es lo que hay que decir, entonces, de no actuar. Me gustaría empezar diciendo, no caigamos en la trampa de la mentira secesionista. Cuando se nos dice
Mire, es que el secesionismo, es que la independencia pretendida por los secesionistas en Cataluña llevará aparejada una grave situación económica. Se irán empresas, perderán, bajará el PIB, se producirá un colapso. O cuando se dice es que la secesión se quedarán aislados internacionalmente, no tendrán el apoyo de Europa. Eso es caer en la trampa del discurso secesionista. Porque tenemos que dejar claro que vaya bien o mal la economía, apoye o no apoye Europa o el resto de naciones internacionales al secesionismo, nada de eso es el argumento para contrarrestar el secesionismo. De por sí, la ruptura de España es mala, aunque los datos económicos demostrasen que se convertirían en la Suiza del mundo, aunque estoy totalmente de acuerdo todas las contigo. naciones del mundo decidiesen apoyarlo. Aquí no estamos pendientes, ni podemos estarlo, cuando se defiende la unidad de España, si eso sale o no rentable para los secesionistas, si eso tiene o no el apoyo internacional. Tienes Ahora razón bien, en el argumento, Javier, pero estamos hablando de una situación muy grave para todos, Claro. no solamente para Cataluña. es que es a lo que voy. Bueno, es a lo que voy. ¿quién va a pagar los platos rotos? Es a lo que voy. Que lo que hay que decir es no si es bueno o es malo para Cataluña. No, es que eso es falaz. Es que la pérdida de trabajo, la pérdida de puestos, la pérdida de economía, la pérdida de oportunidades, la pérdida de imagen internacional, a quien hace daño es a España. A España, sí, ya sé que algunos me dirán, hombre, pero hay que insistir para que los secesionistas se den cuenta y dejen de apoyarlo. Pero hay que hacerlo dentro de la unidad de España, porque si no estás aceptando la tesis de que si se produjese desde el punto de vista económico una situación más favorable, entonces sí habría que permitirlo o sí estaría justificada la independencia. Y en cuanto a los datos que preguntabas, ¿por qué los secesionistas parece que no les importa esto? Hombre, no nos olvidemos la manipulación permanente que tienen de datos. Han estado durante las últimas décadas, por ejemplo, escuchando el España nos roba, el escuchando la corrupción es la de fuera, cuando el Puyol que se lo decía se estaba llevando en bolsas de plástico los millones de euros que no había para pagar a farmacias o que no había para pagar. La gran mentira del secesionismo les lleva a escuchar todas estas informaciones con tapones y los ojos vendados. Aunque nosotros percibamos que es ilógica el que sigan apoyando a las tesis secesionistas, para ellos la información que tienen es al contrario, es que van a llegar, es como a los yihadistas, van a llegar al paraíso con las doncellas que les están esperando ahí. Claro, siempre hay que recordar, y no nos cansaremos de hacerlo, que el periodismo tiene dos, o debería tener, mejor dicho, dos facetas. La primera creo que todo el mundo la entiende, que es la veracidad informativa. Los periodistas tienen que tender a dar información. Y esa parte debe ser una información veraz, una información contrastada, es decir, es ahí donde se juega su profesionalidad. Pero luego nadie va a negar tampoco que los periodistas tienen opinión y que por tanto tienen línea editorial, como lo tiene esta casa. Es decir, que los medios de comunicación defienden, dentro de lo que es opinión, no mezclándolo con la información, cuál es su digamos, no sé si llamarlo interpretación o su valoración de los hechos, y cada uno un mismo hecho, pues es verdad que lo valora, opina en un sentido o en otro. Y eso también es muy legítimo. Ahora hay una frontera que no debería pasarse nunca, que es la de la mentira y la manipulación, que está tan en boga actualmente. Y la segunda es la de la connivencia con el delito. Y aquí es donde entra el ébole. Cuando en la época, me decía una periodista que había trabajado muy duro, en la época más dura de los años del plomo, del terrorismo, decía que ella se acercaba al mundo del terrorismo para informar, pero jamás traspasaba la línea de convertirse en un altavoz de la apología del terrorismo. Bueno, pues ahora hay medios de comunicación que están siendo precisamente la voz del delito, la voz de los secesionistas, y en este caso, de Évole, la voz también de los totalitarios, de los dictadores como Maduro. Porque, vamos a ver, ¿por qué no va a preguntarle, oiga, qué ha pasado con todos los disidentes políticos? ¿Qué ha pasado con el golpe de Estado que ha dado usted en Venezuela? ¿Dónde están los que sí son presos políticos? ¿Dónde están todos los asesinatos que sus policías ¿Dónde están las motorizados? garantías jurídicas en Venezuela? Jurídicas. ¿Dónde están los jóvenes tiroteados en las universidades? ¿Por qué no ha ido a preguntarle sobre todo eso? No, hombre, no, porque entonces no le conceden Entonces no le conceden la entrevista o sale de allí preso. Vamos a ver. Entonces, perdón, termino con esto. Entonces, cuando un tipo como este, como el Évole, tiene, que es como el ébola, me ha salido así, pero yo creo que es como el ébola, ahora que veo, es un periodista que es altamente peligroso, que va a dar compadreo con un terrorista, con Otegi, pues evidentemente que se puede esperar, es lo más repugnante que puede haber llamándose periodista.